Estoy seguro, como lo estoy del reino de Cristo, que un sistema integral y centralizado de educación nacional separado de la religión, como se propone comúnmente, resultará en la más espantosa maquinaria propagandística de la incredulidad anticristiana y atea, y de la ética nihilista, antisocial, individual, social y política que este mundo pecador jamás haya visto. El movimiento al socialismo, que ha estado 20 años en el poder en nuestro país, si hay algo que ha intentado es eso, adoctrinar, y de esa manera ha logrado tener mucho control y mucho dominio sobre gran parte de nuestra nación. Hermano, no sale de la nada esto de que en muchos lugares del área rural, por ejemplo, las personas literalmente creen que los blancos son malos, ¿sí? Que los blancos quieren robarles, que los ricos son personas que quieren abusar de ellos, que quieren esclavizarlos. ¿De dónde surge eso? Surge del tipo de educación que están recibiendo. Y te cuento, la educación en el área rural en nuestro país está mayoritariamente, si no absolutamente, controlada por el Estado. Porque la Biblia no reconoce que haya un campo neutral, ¿sí? Un término medio. No. Todas las cosas se enseñan bajo una cosmovisión y bajo un tipo de adoración religiosa. John Dumpy dice lo siguiente: el aula debe convertirse y se convertirá en un escenario de conflicto entre lo viejo y lo nuevo. El cadáver podrido del cristianismo, con todos sus males y miserias adyacentes, y la nueva fe del humanismo resplandeciente. Escucha, el sistema escolar que ignora a Dios enseña a sus alumnos a ignorarlo, y esto no es neutralidad. Es la peor forma de antagonismo, ya que estima que Dios no es importante o que es irrelevante en los asuntos humanos. Hermanos, les ruego que puedan pensar en esto. Si tus hijos están siendo educados en una institución en la cual Dios no es el centro, en la cual cuando estudiamos literatura, matemáticas, historia, la materia que tú quieras, Dios está relegado, Dios es ignorado, eso, escucha bien, no es una educación neutral, es una educación literalmente antagónica, enemiga de Dios. Escucha, cuando tú educas a las personas sin tomar en cuenta a Dios, el mensaje que les estás dando es: o Dios no existe o Dios no importa. No importa, ¿sí? Y, hermanos, luego los padres se preguntan: ¿por qué mis hijos, sí, llegan a los 18 años y ya no quieren saber nada de Dios? Porque han estado toda su vida siendo educados bajo una cosmovisión en la cual se les ha presentado de que Dios no existe, de que Dios es irrelevante. Pero ¿cuál es el fin de todo? El fin es que los estoy preparando para que sirvan a Dios. Y eso es algo constante en medio de nosotros. Y eso no le va a dar la escuela pública a tus hijos, por si acaso. La educación pública, eso no es lo que va a hacer. Más bien a lo que los prepara, como hemos visto en la anterior sesión, es a servirse a ellos mismos, porque el fin de todo lo que estudio al final es tener trabajo y tener dinero y tener comodidades. Yo soy el fin. El fin de la educación es servir al Estado, ¿sí? Por eso los socialistas, los comunistas intentan adoctrinar a las siguientes generaciones para volverlos simplemente esclavos del Estado, del gobierno. Pero no, la educación cristiana está basada en eso. Estamos educando, instruyendo, preparando a la siguiente generación para que sirva a Dios. Hermanos, hoy día vamos a ver el capítulo 2 del libro de Israel Wayne, la educación, y que tiene que ver sobre la educación pública, ¿sí? Algo que, como ya hemos visto en la última sesión, hermanos, vamos a criticar bastante y vamos a evaluar a ver si realmente nosotros como cristianos deberíamos estar conformes con que nuestros hijos sean educados por el gobierno, por el Estado. Ahora, esto, si bien en cierta manera de la forma en la que lo conocemos, hace como 200 años que la educación pública se hizo parte de los derechos muchas veces civiles que los gobiernos quieren dar a los ciudadanos, la realidad, y el autor es algo que nos presenta en este capítulo, es de que es algo que ya estaba en la mente de diferentes filósofos,
y pensadores incluso de la época antigua como Platón, por ejemplo. Y el autor va a comenzar con varias citas de diferentes autores, pero una de las que más me llamó la atención fue la de Platón. Escucha lo que Platón decía sobre la educación y el rol del Estado sobre la educación de nuestros hijos. Platón dijo lo siguiente: los hijos deben ser tenidos en común, y ningún padre debe conocer a su propio hijo, ni ningún hijo a sus padres. Asumiendo por tanto la posibilidad de la propuesta, procederé ahora a preguntar cómo los gobernantes llevarán a cabo esta disposición, y demostraré que nuestro plan, si se ejecuta, será de gran beneficio para el Estado y para los guardianes. Con esto el autor, hermanos, nos quiere introducir con la realidad de que desde hace mucho tiempo ya se había pensado, ya se habían propuesto ideas de que el Estado se haga cargo de la educación de las siguientes generaciones, de que los estados, los gobiernos específicamente, se hagan cargo de la educación de los niños. Ahora, esto, como hemos visto en la última sesión, no fue aplicado de la forma en la que ahora lo conocemos, sino hasta hace unos 200 años quizás. Podemos ahí debatir quizás la cantidad de años que estoy mencionando ahora, pero la realidad en la que nos encontramos el día de hoy es de que literalmente estas ideas de Platón han sido aplicadas en muchas naciones y para mucha gente es lo normal, ¿sí? Tú vas a escuchar personas en nuestra sociedad pedir al gobierno educación, entre muchas otras cosas, salud gratis, educación gratis, y que el gobierno nos provea todas nuestras necesidades básicas, que ahora muchas veces se las presenta como derechos, pero mucha gente da por sentado, ¿sí?, de que lo normal es de que el gobierno, el Estado, se haga cargo de la educación. Pero el autor va a comenzar, después de darnos este tipo de citas, va a comenzar a presentarnos los problemas que tenemos respecto a esta concepción de la educación, de que esto es una responsabilidad del Estado. Obviamente, lo que va a suceder cuando el Estado usurpa responsabilidades que Dios no le ha dado, es de que los padres van a abdicar a sus responsabilidades. Entonces, si el Estado resulta que va a educar a mis hijos, entonces, ¿por qué yo como padre me voy a tomar la responsabilidad de hacerlo? Esto simplemente son las consecuencias obvias, son las consecuencias lógicas de lo que se pretende y de lo que ya se aplica en muchas de nuestras naciones. Entonces, si el Estado, supuestamente ellos, sí, son los que saben cómo educar a los hijos, ellos son los profesionales, los que crean ministerios de educación, secretarías de educación, etcétera, y son los expertos de cómo guiar a las siguientes generaciones, entonces, a lo que nos guía a toda la sociedad en general es a pensar de que nosotros como padres no tenemos por qué hacernos cargo de eso. Y lamentablemente eso es lo que vemos que ha sucedido en los últimos siglos. Literalmente los padres han abdicado, han abandonado su función de educar a sus propios hijos, de instruirlos, de enseñarles, de disciplinarlos. No, sino que muchas veces en nuestra época los padres ya están acostumbrados a dejar a sus hijos a los profesionales desde muy pequeños. Si tú conoces algo, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Europa, literalmente hay padres que dejan a sus hijos para que otros los cuiden desde que tienen 6 meses, desde que tienen 1 año. Quizás en nuestro contexto eso es algo un poco más raro, pero sabemos de que la gente está acostumbrada a dar a sus hijos al gobierno desde que están en pre-kinder, aproximadamente 5 o 6 años. Y esto, una vez más, es un claro ejemplo de lo que el autor nos presenta acá, que va a suceder o que sucede cuando el gobierno usurpa una responsabilidad que Dios no le ha dado, como vamos a ver un poco más adelante, y es de que los padres van a abandonar esa responsabilidad, los padres van a abdicar a esa responsabilidad. Hay un libro que les animo a leerlo y a estudiarlo, que es muy conocido, 1984, de George Orwell. Y en este libro el autor nos presenta lo siguiente, ¿sí? En una situación en la cual él se adelantó a su época, aunque ya veía obviamente muchas de estas cosas, sobre todo con lo que sucedió en la Unión Soviética. Pero escucha lo que escribió George Orwell acerca de El Gran Hermano en su libro 1984. Acerca del Gran Hermano, el cual representa al gobierno, al Estado, el Estado decía lo siguiente: seamos padres sustitutos de sus hijos. Los alimentaremos, los vestiremos, prescribiremos su tratamiento médico y les enseñaremos a ser ciudadanos globales políticamente correctos. El hecho es que usted no puede enseñar a sus hijos porque no es suficientemente inteligente.
podría perjudicar su desarrollo social, por lo que necesita conseguir un trabajo para pagar a otros para que eduquen a sus hijos. Eso es literalmente lo que estamos viviendo en nuestra época. Y a mí me da pena muchas veces escuchar padres cristianos que sin darse cuenta han caído en este tipo de ideas, sin darse cuenta se han dejado amoldar por las ideas del mundo, de que los padres no son suficientemente inteligentes, los padres no son suficientemente capaces para educar a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? Tienen que trabajar para pagarle al Estado para que el Estado eduque a sus hijos. Porque por más de que en nuestra época y en nuestro contexto boliviano se fomenta mucho lo que es la educación gratuita, ¿sí? Pero sabemos todos de que no existe nada gratis. Alguien tiene que estar pagando eso. Al fin y al cabo, todos pagamos eso con nuestros impuestos. Pero esto es literalmente lo que está sucediendo en nuestra época. Los padres abandonan la responsabilidad que Dios les ha dado de educar a sus hijos y literalmente trabajan para que el Estado se eduque a las siguientes generaciones. Y aquí el autor una vez más nos recuerda lo que hemos visto hace 2 semanas, y es de que debemos quitar de nuestra mente el creer de que una persona esté escolarizada en una institución de educación pública, eso sea sinónimo de que realmente está siendo educado. Y aquí el autor nos va a presentar esta situación que la semana pasada, hace 2 semanas igual hemos evaluado en cierto grado, y es de que escolarizar no es lo mismo que educar. Si una persona no desea ser educada, literalmente no lo va a hacer. Y los padres somos los que tenemos la responsabilidad dada por Dios de incentivar y de guiar a nuestros hijos en su educación, en su instrucción. Los niños de por sí quieren aprender, y yo les puedo decir eso por experiencia propia. En mi caso tengo 3 hijos a los cuales los educamos en casa, y delante de Dios yo les puedo decir esto, de que ellos desean aprender. Esto es un deseo que ellos tienen. Para ellos es normal todos los días aprender. De vez en cuando los encontramos en silencio leyendo ellos mismos porque quieren conocer más cosas, quieren saber más cosas. Eso es lo normal en los niños, ¿sí? Y los padres más bien deberíamos aprovechar bien esa oportunidad para guiarlos por el camino correcto. Pero más bien, por si acaso, lo que las instituciones profesionales hacen o las instituciones de educación pública hacen, muchas veces es sofocar la creatividad y matar la curiosidad del niño. ¿Por qué? Porque a los niños literalmente se los trata como bienes, los cuales son trabajados como en una fábrica, ¿sí? Entonces todos los niños se tienen que sentar a la misma hora, en el mismo lugar, escuchar las mismas cosas y más o menos seguir el mismo camino, y todos son tratados como un producto de fábrica, ¿sí? Un producto de fábrica, el cual ya tiene un molde y se tienen que amoldar todos al mismo ritmo, al mismo paso, y no se puede tener, obviamente no se puede tener en esas instituciones una educación personalizada, lo cual es algo que los padres claramente podemos hacer. Pero dicho esto, el autor ahora va a pasar a presentarnos de que en realidad la educación pública está basada en supuestos naturalistas, por lo que no puede enseñar moralidad, y esto es algo que debemos tomar muy en cuenta. Aquellos padres que envían a sus hijos a que sean educados por los educadores públicos, la realidad es de que muchos de ellos, como hemos visto también en la última sesión, están completamente influenciados por el humanismo, por el evolucionismo, por el modernismo, por el posmodernismo, pero específicamente el autor aquí nos va a presentar el tema del naturalismo, ¿sí? Que tiene que ver con algo que hemos mencionado ya, y es el evolucionismo. Y esto es algo que deberíamos tomar muy en cuenta, porque literalmente nuestros hijos, cuando van a instituciones las cuales tienen como base filosófica o una cosmovisión naturalista, literalmente no se les puede proveer una base moral, no se les puede enseñar moralidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a analizar a fondo lo que es la teoría evolutiva de Darwin literalmente le quita todo el valor y sentido humano a las personas. ¿Por qué? Porque resulta que tú y yo somos simplemente un accidente cósmico, ¿sí? Simplemente somos un compendio de células que han tenido más suerte que otras células que no han podido evolucionar tanto como nosotros, ¿sí? Que otros seres que no han podido desarrollarse tanto como nosotros. Entonces, si tú y yo simplemente somos un accidente cósmico, no provenimos de una mente, de un diseño, no provenimos de un creador, ¿qué tipo de moralidad nosotros podríamos tener?
Literalmente, si tú eres coherente con la teoría evolutiva, la cual por si acaso se enseña en los colegios, en las escuelas, como si fuera la verdad absoluta, si tú eres coherente con este tipo de teorías, la conclusión a la que debes llegar es de que entonces la moralidad en cierta manera no existe. Incluso filósofos ateos como Nietzsche, por ejemplo, reconoció esto. Si quitamos a Dios de la educación, si Dios está muerto, entonces escucha, todo es permitido para el ser humano. Todo le es permitido. Otro filósofo como Immanuel Kant reconoció exactamente lo mismo, ¿sí? Y esto es muy importante porque cuando hablamos de la educación de nuestros hijos no estamos simplemente hablando de enseñarles a sumar, a restar, a leer, sino obviamente estamos hablando de generar en ellos principios, de generar en ellos un carácter, ¿sí? El cual verdaderamente pueda reconocer aquello que es bueno, aquello que es malo, aquello que es justo y aquello que es injusto. Pero como les estoy presentando el día de hoy bajo una cosmovisión evolutiva, siguiendo las teorías de Darwin, literalmente eso es imposible. Porque la moralidad no puede salir simplemente de un accidente cósmico como el que dicen muchos científicos que somos tú y yo. Literalmente, si tú y yo no somos más que animales un poco más evolucionados, entonces, qué nos detiene de comportarnos como animales, ¿sí? Y abusar de los inferiores, abusar de los más débiles, porque al final del día lo que importa es la supervivencia del más fuerte. Literalmente estas son las bases del evolucionismo en nuestra época y una vez más les voy a mencionar, eso se da en los colegios, en las escuelas como si fuera la verdad absoluta de la realidad y de la existencia del universo. Este tipo de pensamiento, este tipo de filosofías, por si acaso, han guiado en la historia de nuestro mundo a terribles atrocidades. Una de ellas sucedió en la Segunda Guerra Mundial con lo cometido por Hitler. No sé si sabían, aunque yo sé que hay muchos ignorantes, sinceramente, que van a decir que Hitler era católico o tenía algún tipo de asociación con iglesias. No voy a negar de que había iglesias muy corruptas las cuales estuvieron dispuestas a apoyar a Hitler y no confrontar toda la maldad que estaba propagando en Alemania. Pero literalmente Hitler tenía una base, un fundamento, una cosmovisión evolutiva. Él creía en que había un hombre superior a los demás, ¿sí? Él creía en que había un hombre el cual iba a poder gobernar, iba a poder tener supremacía sobre los demás. Es por eso que se dio la atribución de poder decidir asesinar a otros hombres inferiores. Cuando tú te pones a analizar literalmente, es eso a lo que te guía la corriente de la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Ese tipo de ideas. Y una vez más, ¿qué clase de educación, qué clase de moralidad, qué clase de principios se le pueden implantar a un niño, ¿sí? A un joven, cuando resulta que la base de todo es eso? Simplemente no tenemos propósito, no tenemos diseño, somos un accidente, somos animales más evolucionados. ¿Qué base moral puede salir de algo así? La realidad es que ninguna. Es por eso que una vez más diferentes filósofos han reconocido de que si Dios está muerto, entonces todo es permitido. Entonces la moralidad literalmente no existe. Es por eso que teólogos como Martín Lutero, y muchos de nosotros conocemos a Martín Lutero, el gran reformador de Alemania, escucha lo que él dijo acerca de la educación en su época. No aconsejo a nadie que envíe a su hijo donde las sagradas escrituras nos enseñan. Me temo que los centros de secundaria no sean más que grandes puertas al infierno, a menos que estudien diligentemente las sagradas escrituras y las enseñen a los jóvenes. Escucha, esa era la posición de Martín Lutero hace más de 500 años, ¿sí? Y te puedo asegurar de que Martín Lutero no vio el sistema educativo que el día de hoy tenemos, ¿sí? Controlado por humanistas, por naturalistas, controlado por gente completamente secularizada y antagonista a nuestro Dios. Y literalmente Martín Lutero dijo eso: no aconsejo a nadie que envíe a su hijo donde las sagradas escrituras no se enseñan. Y continuó diciendo, la secundaria muchas veces no es nada más que una puerta grande hacia el infierno, ¿sí? A menos de que realmente se les esté enseñando a los jóvenes las sagradas escrituras. Y si tú eres honesto conmigo, tú sabes que eso es lo que está sucediendo.
¿Cuántos jóvenes que han pasado por las instituciones públicas, sí? Saliendo de la secundaria puedes ver de que ellos tengan un concepto claro de quién es Dios, de cuál es su propósito, de por qué están acá, cuál es el motivo de su existencia, qué es lo bueno, qué es lo malo. Tú sabes de que hay muchos jóvenes y yo me topo con ellos constantemente. Jóvenes los cuales más bien creen que la religión es algo antiguo, algo que debe ser desechado, son mitos, son leyendas, porque la ciencia, sí, la ciencia es la madre, es el Dios de la época en cierta manera, sí. Y si la ciencia te dice que hemos evolucionado, entonces esa es la verdad absoluta supuestamente para ellos. Hace poco me tocó encontrarme con una persona que literalmente solamente salió del colegio, sí. Y me topé con esa persona y empezamos a hablar, tenía la intención de predicarle el evangelio. Y me sorprendió eso, de que él me decía con toda autoridad y con toda seguridad, no, 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 nosotros hemos evolucionado, ¿sí? Nosotros hemos evolucionado poco a poco, Dios no existe, no hay un diseño inteligente en este universo, todo es hecho al azar, todo es por casualidad. Y decía, ¿de dónde sacaste todas esas cosas? Y literalmente era una persona que, bueno, ya había salido del colegio hace bastante tiempo, pero estaba bien seguro acerca de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque literalmente esa es la base filosófica, esa es la cosmovisión que se utiliza en la mayoría, sino en todas las escuelas públicas. El teólogo Hodge dice lo siguiente: estoy seguro, como lo estoy del reino de Cristo, que un sistema integral y centralizado de educación nacional separado de la religión, como se propone comúnmente, resultará en la más espantosa maquinaria propagandística de la incredulidad anticristiana y atea, y de la ética nihilista, antisocial, individual, social y política que este mundo pecador jamás haya visto. Esto, hermanos, una vez más, no es algo que yo me estoy inventando, aunque sé que en nuestro contexto en Bolivia, para mucha gente esto es bastante sorprendente quizás, o nuevo, ¿sí? Pero como les estoy mostrando, y esto es lo que rescato mucho del libro que estamos estudiando ahora, es de que el autor nos va a presentar muchas citas de diferentes autores. Y hermanos, esto es algo que fue reconocido por muchos teólogos, Martín Lutero, Hodge y otros, como vamos a ver más adelante. Y ahora, el tercer problema que tenemos con la educación pública es de que literalmente desafía el orden de Dios para el gobierno, para el Estado. Escucha una vez más esto: la educación pública desafía el orden de Dios para el gobierno, para el Estado. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le dio al gobierno? Y ahora vamos a hablar de esto en las siguientes sesiones. Ahí lo hemos tocado en diferentes ocasiones en nuestra iglesia y en los cursos que tenemos. Hemos pasado hace poco un curso de teología política en el que hemos profundizado bastante en las responsabilidades del Estado. Y noticia de último momento: Dios en ningún momento le dio la responsabilidad al Estado de educar a los niños. Esa es una invención humana. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le dio al Estado? Literalmente, su responsabilidad es hacer justicia, ¿sí? Y los grandes problemas que tenemos en nuestros países, en nuestra época, sinceramente, es porque no entendemos eso, porque queremos que el Estado se haga cargo de la salud, el Estado se haga cargo de la economía, el Estado se haga cargo de la educación, el Estado se haga cargo de los recursos naturales, el Estado se haga cargo de absolutamente todo. Pero Dios, en su palabra, literalmente dijo: el rey está para que la ley se cumpla. Deuteronomio capítulo 17. El apóstol Pablo va a repetir esto en Romanos capítulo 13, cuando dice que el gobernante está para castigar al malo. Para castigar, no por nada Dios le ha dado la espada, Él está para hacer justicia. El apóstol Pedro va a repetir esto en su primera epístola y va a decir de que los reyes, los gobernantes, están para castigar al malo y para recompensar al bueno. Pero hermanos, la educación pública desafía el orden que Dios le ha dado al Estado, desafía las responsabilidades, las jurisdicciones que Dios le ha dado al gobierno. Es por eso que cuando nosotros mandamos a nuestros hijos para que el gobierno nos los eduque, literalmente estamos yendo en contra del orden, del diseño de Dios. Aparte de que cuando tú le das la responsabilidad al Estado de educar a las siguientes generaciones, literalmente le estás dando un poder que no debería tener. No debería tener. ¿Por qué? Más allá de que tiene el poder de educar,
Hermanos, la educación es algo que literalmente define las naciones. La educación es algo que va a definir la cultura de una nación. La educación es algo que va a definir el rumbo de una nación. Y literalmente cuando tú le das al Estado la responsabilidad, la tutela de la educación de los niños, le estás dando el poder de definir cómo va a ser una nación en los siguientes años, en las siguientes generaciones. La educación tiene el poder de mover las masas y el Estado sabe eso. Es por eso que la mayoría de los estados totalitarios, autoritarios, no tienen ningún problema con hacerse cargo de la educación de los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder mover las masas a su antojo. Van a poder controlar el pensamiento y las decisiones de las naciones que quieren controlar. Entonces, este es un poder muy, muy, muy grande, por si acaso. Y los que vivimos en Bolivia sabemos de que el movimiento al socialismo, que ha estado 20 años en el poder en nuestro país, si hay algo que ha intentado es eso, adoctrinar, y de esa manera ha logrado tener mucho control y mucho dominio sobre gran parte de nuestra nación. Hermano, no sale de la nada esto de que en muchos lugares del área rural, por ejemplo, las personas literalmente creen que los blancos son malos, ¿sí? Que los blancos quieren robarles, que los ricos son personas que quieren abusar de ellos, que quieren esclavizarlos. ¿De dónde surge eso? Surge del tipo de educación que están recibiendo. Y te cuento, la educación en el área rural en nuestro país está mayoritariamente, si no absolutamente, controlada por el Estado. Y eso es muy peligroso porque literalmente puedes controlar el pensamiento, las decisiones de masas enteras. Puedes manipularlos, adoctrinarlos, de tal forma que incluso ellos perciban una realidad completamente falsa, ¿sí? Ellos perciben, ahora esto suena un poco extraño, pero hay mucha gente que percibe una realidad que verdaderamente no existe, ¿sí? Que es una ilusión. En nuestra época vemos esto. Y les voy a dar un ejemplo más, que es, el autor nos da estos ejemplos por si acaso, pero creo que son coherentes con lo que el autor nos presenta. Porque tú has visto en nuestro país, por ejemplo, muchas marchas de personas del área rural y que salen con sus carteles, incluso en la ciudad del Alto, en nuestro país, hay una estatua al Che Guevara. Y las personas salen a las calles con carteles con la foto del Che Guevara, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque esta gente sabe quién es el Che Guevara, sabe que era un completo asesino inmoral, ¿sí? No saben eso. Pero se los ha educado de tal forma que lo vean como el Estado quiere que lo reconozcan, como el Estado quiere que piensen que era el Che Guevara, ¿sí? Mucha gente se deja llevar por ese tipo de cosas. Y una vez más el autor sí va a utilizar un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, de lo que sucedió con el gobierno de Hitler, porque resulta que en la época de Hitler había bastantes padres o personas de la generación mayor, ¿sí? Adulta, que obviamente pusieron cierta resistencia a lo que Hitler estaba haciendo. Y una de las respuestas que Hitler les dio es, aunque los padres se opongan a mi gobierno, sus hijos ya son nuestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estuvo muy involucrado en adoctrinar, en enseñar, en educar a las siguientes generaciones. Y él sabía, ¿sí? Ese es un poder por el cual podemos hacer lo que querramos al final, ¿sí? Y como les dije, hermanos, esto va completamente contrario al orden, al diseño, el cual Dios nos ha dado en su palabra acerca de cómo las naciones deben funcionar. Y nosotros, sin darnos cuenta, apoyamos eso. Le damos un poder al gobierno que no debería tener. ¿Por qué el gobierno debería tener el poder de adoctrinar, de enseñar a las siguientes generaciones, de moldear el pensamiento, las ideas, la moralidad de las siguientes generaciones? ¿Por qué el gobierno debería tener ese dominio? No vas a encontrar no vas a tener ningún tipo de forma de probar eso con la escritura. Escucha bien, no hay forma de probar de que el gobierno tenga ese tipo de responsabilidades. Sino, como ya hemos mencionado, y voy a decirlo muchas veces en estas sesiones, y lo hemos dicho en varias sesiones sobre la familia,
Los principales responsables de la educación de la siguiente generación son los padres. En segundo lugar, podríamos decir los abuelos también, la familia más amplia, la iglesia. No voy a negar de que la iglesia sí tenemos un rol de enseñanza y de educación dentro de la sociedad, no por nada estamos haciendo este tipo de estudios, pero cuando hablamos de los niños, los principales, los educadores primarios en su vida deberían ser los padres, ¿sí? Y ahora, después de esto, el autor va a tocar con un mito que mucha gente se ha creído. ¿Cuál es este mito? El mito es de que la educación es neutral, es religiosamente neutral, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos de que, bueno, pues nuestros hijos van al colegio a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, matemáticas, aritmética, geografía, cosas que percibimos como neutrales, ¿sí? Pero eso es un mito, por si acaso, el mito de la neutralidad, porque la Biblia no reconoce que haya un campo neutral, ¿sí? Un término medio. No, todas las cosas se enseñan bajo una cosmovisión y bajo un tipo de adoración religiosa. Los que conocen la Biblia saben que la Escritura claramente dice esto. El hombre o está en una buena relación con Dios a través de Cristo, o no lo está. Y no hay un hombre el cual esté en un punto neutro, ¿sí? No hay un hombre el cual esté a la mitad, no. El apóstol Pablo nos va a decir, Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos va a decir de que hay gente que sí, niega obviamente como necios, eso es lo que hacen los ateos, los evolucionistas y todos los idólatras en cierta manera, pero niegan lo obvio de que existe un Dios supremo, niegan lo obvio de que hay un creador, porque Dios hizo visible y nos probó su existencia a través de las cosas creadas. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante. Pero luego, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? El apóstol Pablo nos dice, todos los hombres adoran a alguien. Sí, adoran a alguien. No quieren adorar al Dios verdadero, pero adoran a alguien. Adoran a las criaturas, adoran a la creación o adoran a los hombres, a sí mismos. El humanismo, por si acaso, del cual hemos hablado bastante en la última sesión, es eso, es la adoración del hombre. El hombre es la solución, el hombre es el centro de todo. Y el apóstol Pablo, escucha, nos dice eso. ¿Sí? Los hombres, no hay un estado en el cual ellos puedan estar de manera, en un término medio, ¿sí? Como a la mitad, no. La Biblia nos presenta estas dos realidades. O estás en una buena relación con Dios, reconciliado con Dios a través de Cristo, o eres un enemigo, o eres un idólatra, o eres un aborrecedor de Dios. Literalmente eso es lo que dice la Biblia. Y el autor aquí nos va a presentar algunas citas de personas influyentes y humanistas en el ámbito de la educación. Y escucha esto para ver si realmente crees después de esto de que existe la neutralidad en la educación. John Dumpy dice lo siguiente. El aula debe convertirse y se convertirá en un escenario de conflicto entre lo viejo y lo nuevo. El cadáver podrido del cristianismo, con todos sus males y miserias adyacentes, y la nueva fe del humanismo resplandeciente. Este es un filósofo humanista, ¿sí? El cual literalmente dice eso, ¿sí? Este es el propósito de las aulas, este es el propósito de la educación pública. Es sacar lo viejo. ¿Y te suena conocido eso? ¿Te suena familiar? Eso es lo que la gente cree en nuestra época, por si acaso, del cristianismo, de la Biblia. Es lo viejo, ¿sí? Retrógradas. Eso nos dicen las feministas, eso dice los políticos progresistas. Son los retrógradas, ¿sí? No, eso no salió de la nada. Eso, como te estoy mostrando en este momento con esta cita, es producto de que esto estaba inmerso en la educación. Si la educación va a tener un fundamento humanista, entonces obviamente vamos a quitar a Dios de la educación, de este tema. Vamos a ir en contra de Dios. Y literalmente este filósofo va a decir de que lo que hay que quitar es el cadáver podrido del cristianismo. Escucha eso. Escucha eso.
Ahora, después de esto, el autor nos va a presentar una cita del teólogo Gordon Clark, que dice lo siguiente, escucha, el sistema escolar que ignora a Dios enseña a sus alumnos a ignorarlo, y esto no es neutralidad, es la peor forma de antagonismo, ya que estima que Dios no es importante o que es irrelevante en los asuntos humanos. Hermanos, les ruego que puedan pensar en esto. Si tus hijos están siendo educados en una institución en la cual Dios no es el centro, en la cual cuando estudiamos literatura, matemáticas, historia, la materia que tú quieras, Dios está relegado, Dios es ignorado, eso, escucha bien, no es una educación neutral, es una educación literalmente antagónica, enemiga de Dios. Porque literalmente tienes que aborrecer a Dios para no tomarlo en cuenta. Estamos hablando, escucha, de Dios. Estamos hablando de aquel ser el cual ha creado absolutamente todo, al cual le debemos nuestra vida, el cual el apóstol Pablo va a decir, Hechos capítulo 17, en Él nos movemos, por Él tenemos aliento, por Él respiramos. Pero resulta que nuestros hijos pasan 12 años siendo educados en instituciones en las cuales Dios es irrelevante, no solo toma en cuenta. Cuando se habla del mundo, cuando se habla de las leyes naturales, cuando se habla de la ciencia, escucha, en muchas instituciones públicas, tanto colegios como universidades, es casi herejía presentar el creacionismo. Y ni siquiera es casi. En nuestra época es una herejía para muchos presentar la idea de que todo este cosmos, todo este universo ha sido creado. ¿Y esto es por qué? Porque lo que ellos han hecho con la educación es quitar completamente a Dios, ¿sí? Quitar completamente a Dios. Vamos a basarnos en la razón del hombre, vamos a basarnos en el conocimiento del hombre, entonces el hombre se vuelve Dios. Vamos a basarnos en lo que la ciencia dice, entonces la ciencia se vuelve Dios, porque lo que ellos dicen es lo absoluto, es la verdad. Y Dios es completamente relegado. Y como nos dice el teólogo Gordon Clark, esto es ser enemigos de Dios. Esto no es ser neutrales. Dejar a un Dios a un lado en la educación de tus hijos no es ser neutrales. Es literalmente ir en contra de Dios. Y esto es muy importante porque toda educación implica valores. Toda educación implica valores, ¿sí? ¿Y qué clase de valores le van a dar a tus hijos personas que ignoran completamente a Dios? Y aquí, bueno, esto es sumamente lógico. Si Dios existe, si Dios es nuestro creador, ¿quién es el que nos da el estándar de qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo malo? ¿Quién es? ¿Quién es el que nos da ese estándar? ¿Quién es el que nos puede, de manera absoluta, presentar esto, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto? ¿Quién? Obviamente Dios, ¿sí? Pero cuando abandonamos a Dios, entonces, ¿quién es el que nos da la moralidad? ¿Quién es el que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo? Hemos hablado ya de esto. Y en muchos casos, la gente en nuestra época vive como si yo fuera, ¿sí?, el juez supremo, que yo decido qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, para ti esto es bueno, pero para mí no, porque yo soy el juez supremo que determino, que defino qué es correcto. Y esto es importante, ¿sí? Porque la información, nos va a decir el autor, la educación implica valores, implica ética, implica moralidad. ¿Y qué clase de moralidad se les está dando a las siguientes generaciones? En nuestra iglesia muchas veces los he hecho meditar con esto. Hermanos, muchos nos quejamos en nuestro país, sobre todo Bolivia, país de tercer mundo, ¿sí?, subdesarrollado, en terribles problemas, ¿sí? Y nos quejamos de la justicia, de los policías, nos quejamos de los gobernantes, de los presidentes. No, mucha de esa gente ha ido al colegio, ha ido a la escuela, ha aprendido cosas, ha recibido información, ¿sí? El anterior presidente que hemos tenido, Luis Arce Catacora, sigue dando clases en la universidad. Pero ha salido de la universidad, ¿sí? Y tiene licenciatura, maestría y no sé qué, otros estudios. Bueno, pero ¿bajo qué marco
de moralidad, de ética se conducen. Toda esa información, todo ese conocimiento técnico, científico, si quieren, está bajo un marco completamente subjetivista, posmoderno, influenciado en muchos casos por lo que ellos creen que es moral, de acuerdo a los parámetros de Karl Marx, quizás, ¿sí? Pero ellos siguen algún tipo de moralidad, eso es inevitable, ¿sí? Y si dejas a Dios a un lado, perdón, entonces, ¿quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? Tú puedes saber, ¿sí? Geometría, matemáticas, puedes saber física, puedes saber medicina, pero cómo vayas a aplicar todo eso va a ser de acuerdo a tus valores morales. Y resulta de que los valores morales que se le dan a las siguientes generaciones, cuando se deja a Dios a un lado, como he mencionado, están completamente basados en la subjetividad, en el individualismo, en el hedonismo muchas veces, de que lo que importa es lo que yo pueda conseguir para mí, ¿sí? Y es por eso que tú puedes ver personas con licenciaturas, maestrías, quizás en el ámbito académico reconocidos, pero cuando ejercen su trabajo son un desastre. Son completamente inmorales, corruptos, ¿sí? Y es ¿por qué? Porque la educación viene acompañada de una ética, de una moralidad. Y una vez más, ¿qué clase de moralidad se les va a dar si se deja a Dios a un lado? Arcia Sproul escucha lo que dice al respecto. No existe la educación neutral. Cada educación, cada plan de estudios tiene un punto de vista. Este punto de vista tiene a Dios en cuenta o no lo tiene. Enseñar a los niños sobre la vida y el mundo en el que viven sin hacer referencia a Dios es hacer una declaración sobre Él. El mensaje es que no hay Dios o que Dios es irrelevante. Y si Dios es Dios, debería ser relevante para toda su creación. Escucha, cuando tú educas a las personas sin tomar en cuenta a Dios, el mensaje que les estás dando es o Dios no existe o Dios no importa. No importa, ¿sí? Y, hermanos, luego los padres se preguntan, ¿por qué mis hijos, sí? Llegan a los 18 años y ya no quieren saber nada de Dios, porque han estado toda su vida siendo educados bajo una cosmovisión en la cual se les ha presentado de que Dios no existe, de que Dios es irrelevante, aunque sea de manera tácita, ¿sí? Tal vez no lo dicen directamente, ¿sí? Pero resulta que pasamos 8 horas al día estudiando, 1000 horas al año, 10,000 horas en toda nuestra educación en la primaria, secundaria, y a Dios nunca se lo toca, ¿sí? Nunca se toca el tema de Dios. Dios nunca se lo involucra en nuestra educación. Entonces, ¿qué es lo que se les está enseñando? Aunque sea de manera tácita, lo que se les está enseñando es, no necesitamos a Dios. Literalmente, estamos cayendo en el engaño de Satanás. Génesis capítulo 3, no necesitas a Dios. Tú puedes ser Dios, ¿sí? Pero Arcia Sproul también dice esto: si Dios es Dios, entonces Dios debería ser relevante para toda su creación. Hermanos, si Dios es Dios, Dios debería estar involucrado en las matemáticas, en la ciencia, en la física, en la química, en la economía, en todo. Todo lo que aprendemos, Dios debería estar involucrado. Dios debería estar involucrado. C.S. Lewis, escuchado que dice, no hay terreno neutral en todo el universo. Cada pulgada cuadrada, cada fracción de segundo es reclamada por Dios. Y ahora, pero C.S. Lewis nos presenta esto también. Todo le pertenece a Dios, es reclamado por Dios. Dios dice todo es mío, pero también es demandado por Satanás. Bueno, quieras o no, vivimos en esa guerra, ¿sí? La cual, obviamente, los que conocemos quién es Dios, sabemos de que Satanás no es un igual a Dios, ¿sí? Pero esta es la realidad, ¿sí? Dios dice, sabes, mío es todo, pero sabemos que hay alguien el cual no quiere quitar ese dominio, esa supremacía de Dios sobre las cosas. Y por eso C.S. Lewis nos presenta esto, el universo no hay un lugar neutral, ¿sí? Abraham Kuyper, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, que les animo a conocerlo,
igual dijo lo mismo. Él tiene esta frase tan conocida: no hay un centímetro cuadrado en este universo que Cristo no diga es mío, es mío. Y eso, hermanos, deberíamos aplicarlo a todo. Y Abraham Kuyper, por si acaso, era un teólogo, pastor y era un político. Llegó a ser primer ministro de Holanda o de los Países Bajos. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo? Creo que esto es lo más importante. Jesucristo dijo, escucha, no hay neutralidad. Jesucristo dijo, Mateo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces es un mito la neutralidad, ¿sí? Tú piensas, y mucha gente y muchos padres se dejan llevar por ese mito, y es por eso que envían a sus hijos a las escuelas públicas, pensando de que, bueno, ahí les van a enseñar cosas que son neutrales, que no tienen que ver con la religión, con Dios, pero no es así. Sí, no es así. Y después de esto, el autor nos va a presentar el conflicto que hay entre la educación humanista y la educación cristiana. ¿Sí? La educación humanista, como ya la hemos definido antes, es una educación en la cual todo gira alrededor del hombre, de su razón, de sus capacidades. Todo comienza y termina en el hombre. Pero la educación cristiana es completamente distinta. Rushdoony, el cual no sé por qué hay ciertos pastores y teólogos que desprecian tanto a este teólogo, creo que probablemente no lo han estudiado bien, pero Rushdoony escucha lo que dice acerca de la educación. El foco de la educación no es el niño, ni los padres, ni la sociedad, sino Dios. Por lo tanto, la educación es principalmente teológica. Se centra en Dios, no en la vocación ni en el conocimiento. La escuela cristiana se esforzará por superar a los demás en preparación de sus alumnos, ok, pero el enfoque recaerá en el necesario servicio a Dios. Hermanos, esto hace una completa diferencia, sí, a lo que es la educación pública humanista secular de nuestra época. Porque cuando tú tomas en cuenta lo que Dios dice en su palabra acerca de la educación, vas a encontrar esto, de que nuestra visión, nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento de la educación no debería estar centrada ni siquiera en el niño, ni en los padres, ni en la sociedad, sino en Dios. Sí, como cristianos, y el autor dice acá, nosotros nos vamos a esforzar por superar incluso a los demás en preparación. Hermano, eso es lo que yo quiero, por si acaso, para mis hijos, ¿sí? Si van a estudiar matemáticas, que lo hagan excelente, ¿sí? Si van a estudiar música, que lo hagan excelente. Queremos eso. Pero ¿cuál es el fin de todo? El fin es que los estoy preparando para que sirvan a Dios. Y eso es algo constante en medio de nosotros. Y eso no le va a dar la escuela pública a tus hijos, por si acaso. La educación pública, eso no es lo que va a hacer. Más bien a lo que los prepara, como hemos visto en la anterior sesión, es a servirse a ellos mismos, porque el fin de todo lo que estudio al final es tener trabajo y tener dinero y tener comodidades. Yo soy el fin. El fin de la educación es servir al Estado, ¿sí? Por eso los socialistas, los comunistas intentan adoctrinar a las siguientes generaciones para volverlos simplemente esclavos del Estado, del gobierno. Pero no, la educación cristiana está basada en eso. Estamos educando, instruyendo, preparando a la siguiente generación para que sirva a Dios en todas las áreas de su vida. Y Dios no le dio la responsabilidad al Estado de enseñar a los niños una vez más. Dios le dio a los padres. Esta es una responsabilidad que Dios le dio a los padres. Y para algunos de ustedes esto ya es repetitivo, pero es necesario repetirlo. ¿Por qué? Porque es fundamental, hermano. La educación de los niños, Dios se la ha dado a los padres. Ustedes, yo, soy el primer responsable de educar a mis hijos. Y es por eso que el autor también aquí va a presentar esta situación. Algunos quizás podrían decir, pero ¿y qué tal si buscamos reformar la educación pública? ¿Sí? ¿Qué tal si buscamos arreglar la educación pública? Y el autor va a decirnos, no, eso es completamente inútil. Y no tiene sentido que nos metamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios no ha ordenado de que el Estado se haga cargo de la educación.
Entonces, ¿por qué querríamos reformar algo que no es parte del diseño de Dios, no es parte del orden de Dios? Sí, podemos buscar reformar las familias, debemos hacerlo, eso es algo que Dios ha instituido. Debemos buscar reformar las iglesias, ok, eso es algo que Dios ha instituido. Pero Dios no ha instituido, no ha ordenado que el gobierno controle la educación. Entonces no es necesario reformarla, lo que es necesario más bien es acabar con ese tipo de cosas. Hacer que la gente deje de depender de la educación que el Estado te da. Y esto, hermanos, les ruego que tomen muy en cuenta, porque no se trata de reformar el sistema educativo nacional. De lo que se trata es de que los padres tomemos nuestras responsabilidades. Ahora, hay algunos padres que sinceramente cuando escuchan este tipo de cosas utilizan argumentos que son muy insensatos, por no decir otra palabra, muy necios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y esto es algo que el autor va a presentar en este capítulo, algunos van a decir, pero es que los cristianos tenemos que ser sal y luz. Entonces, mis hijos, que vayan a la escuela pública para que sean sal y luz en ese lugar donde hay oscuridad, ¿sí? Y te digo, hay gente incluso en el contexto reformado que ha querido decir ese tipo de cosas, pero es completamente absurdo, es completamente ridículo. ¿Por qué? El autor nos dice esto, escucha, una manzana buena en un cesto de manzanas podridas no cambia las cosas, por si acaso. No cambia las cosas. Y realmente es ridículo pensar esto, ¿sí? Y escucha cuán ridículo es. Tenemos un sistema educativo dominado por ateos, secularistas, humanistas, evolucionistas, y voy a enviar a mi hijo de 5 años para que sea sal y luz ahí, ¿sí? Es completamente ridículo. Es completamente tonto, sinceramente. Y aparte de que la Biblia nos dice que tengamos cuidado con quienes andamos constantemente. He escuchado que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, el que se junta con necios será quebrantado. Eso es lo que puedes esperar, ¿sí? Si tú envías a tus hijos a un lugar donde va a estar constantemente relacionado con necios, bueno, no te quejes si después tu hijo es quebrantado, si después tu hijo termina siendo un necio también. Porque el que anda con sabios va a ser sabio. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 33, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermano, tú mandas a tu hija para que pase 10,000 horas siendo educado y en contacto con personas que no son cristianas, que tienen una cosmovisión completamente distinta, contraria a nuestra fe. Bueno, el apóstol Pablo te dice, por si acaso, esas malas conversaciones, esas malas relaciones corrompen las buenas costumbres. Aparte de todo esto, también creo que es importante tomar en cuenta lo siguiente. Nuestros hijos, escucha, no son buenos. ¿Sí? Y no sé por qué los padres creen. Y creo que eso es también parte de la influencia humanista que muchos padres tienen sin darse cuenta, de que creen que sus hijos, por ser niños, son buenos, son inocentes. Y como estamos en una familia cristiana en la que oramos antes de antes de comer, entonces son buenitos. ¿Sí? No, la Biblia, hermanos, dice que no son buenos. La necedad, dice Proverbios 22, versículo 15, está ligada en el corazón del muchacho. Desde el vientre de su madre los impíos se desvían, eso va a decir el libro de los Salmos. En pecado me concibió mi madre, eso va a decir David. Nuestros hijos no nacen regenerados, no nacen cristianos, no nacen cristianos, ¿sí? Y no son cristianos, más bien tenemos que instruirlos, educarlos. En un momento, escucha, vamos a hablar de cuándo los vamos a enviar al mundo. Más adelante vamos a hablar de eso, porque tienen que ser enviados. No estoy yo, por si acaso, abogando porque los encerremos en un convento o en nuestra casa y que nunca tengan contacto con nada, para nada. Sí, no estoy abogando por eso. Pero hermanos, en sus primeros años de formación, mientras son niños, son jóvenes,
Ellos deben ser instruidos, educados, para después estar capacitados para hacer sal y luz donde tú quieras. Pero en serio, ¿esperas que tu niño de 10 años sea sal y luz en un sistema educativo completamente corrupto? Completamente corrupto. Y como he mencionado, nuestros hijos mismos no son cristianos, no nacen cristianos. No nacen cristianos. Pues es nuestra responsabilidad orar por ellos e instruirlos en el Señor. Y creemos que nuestros hijos van a ser sal y luz en esos lugares. Jesucristo, por si acaso, cuando les dice sean sal y luz, le está hablando a discípulos adultos. No le está hablando a niños de pre-kinder. ¿Sí? No les está diciendo a niños de pre-kinder o de primaria, vayan a sus colegios a hacer sal y luz ahí adentro. No, le está hablando a sus discípulos, a los cuales él mismo estaba entrenando. Y eso es un mandato a los cristianos que hemos conocido a Cristo, hemos conocido el Evangelio y que tenemos cierto grado de madurez. Pero es realmente tonto creer de que mis hijos van a ser sal y luz en esos lugares. Y aparte, hermanos, la verdad, y el autor aquí menciona varias cosas que creo que son muy importantes de considerar. Hermanos, cuando te preguntan a ti, ¿cómo está la educación en Bolivia? ¿Qué dices? ¿Sí? Yo te voy a decir la respuesta común de la mayoría de las personas. Cuando tú les preguntas, ¿cómo está la educación en Bolivia? La respuesta que te dan es, está mal, es una pena, ¿sí? Y al mismo tiempo, pero esos padres, que los educadores en Bolivia se encarguen de mis hijos, ¿sí? Todos sabemos, la educación en nuestro país es vergonzosa, es vergonzosa. Incluso en el ámbito privado, por si acaso. Pero al mismo tiempo que aceptamos eso y sabemos esa realidad, al mismo tiempo enviamos a nuestros hijos para que ellos los eduquen. Los enviamos para que ellos los eduquen. Y algunos padres tienen este pensamiento de que sus hijos más o menos son misioneros, ¿sí? Para que expandan nuestra religión en esos lugares. Es por eso que el autor, después de esto, nos pregunta esto, ¿sí? Bueno, entonces si nuestros hijos tienen que ser sal y luz y ser enviados como misioneros a esas escuelas públicas, entonces, ¿qué tal si mejor los mandamos a una escuela musulmana? Mandémoslos a una escuela musulmana, si queremos que sean sal y luz y como misioneros, ¿sí? Entonces, mandémoslos a una escuela musulmana. Y algunos cristianos van a decir, no, 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 no. El islamismo, el islam es falso, ¿sí? Es una falsa religión. ¿Y qué tal del humanismo, del evolucionismo, del movimiento LGBT? ¿Acaso estos no son religiones falsas? ¿Acaso esos no son literalmente religiones falsas? Porque adoran, ¿sí? a la ciencia, al hombre, se adoran a sí mismos, por eso están dispuestos a corromper sus cuerpos para satisfacer sus deseos. Pero no enviaríamos a nuestros hijos, ¿verdad? A un colegio musulmán, por ejemplo. No los enviaríamos, pero sí los enviamos a unidades, a centros educativos humanistas, evolucionistas, llenos de propaganda LGBT. Y eso es completamente necio, sí, absurdo. Aparte de eso, el autor también nos dice lo siguiente. Los cristianos en el último siglo, la mayoría de los cristianos han mandado a sus hijos a ser educados en las escuelas públicas. Pregunta, ¿las escuelas han mejorado o han empeorado? La respuesta obvia es, no están mejor. Cada vez estamos peor. El sistema educativo es un desastre. Pero escucha, pero la mayoría de los padres cristianos envían a sus hijos a las escuelas públicas, ¿sí? Para que el gobierno nos los eduque. Entonces, si nuestros hijos tienen que ser sal y luz en esos lugares, lo que esperaríamos más bien es de que todo esté mejorando, ¿o no? Si ese es el propósito. Pero la realidad es de que no. Las estadísticas que hemos visto esto la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón, nos dicen lo contrario. En lugar de que las instituciones públicas estén mejorando, más bien nuestros hijos están abandonando la fe. Más del 70% de aquellos que son educados en instituciones públicas terminan abandonando su fe cuando llegan a la universidad. Entonces, por más de que haya muchos alumnos cristianos, supuestamente, o niños de familias cristianas que van a esos lugares, no está funcionando. Si eso es ser sal y luz de esa manera, no está realmente funcionando. Tal vez porque les estamos dando la responsabilidad de ser sal y luz a nuestros hijos, cuando nosotros deberíamos tener esa responsabilidad.
promoviendo una cultura, una sociedad, un orden en nuestras naciones, como Dios dice. Eso tal vez sí nosotros deberíamos hacer, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero no. Sí, los padres creen que envían a sus hijos más o menos como misioneros a las escuelas públicas y creen que están haciendo la obra de Dios, cuando más bien al revés, están perdiendo a sus hijos. Están haciendo muchas veces que sus hijos terminen abandonando la fe. Ahora algunos padres van a decir, pero pastor, sí, en algunas escuelas, instituciones, hay maestros cristianos, sí, hay maestros cristianos. ¿Y qué tiene que haber maestros cristianos? La responsabilidad igual Dios te la ha dado a ti, ¿sí? Y por más de que haya maestros cristianos, la realidad es la siguiente. Uno de cada 10 alumnos que logra salir de la educación pública escucha, uno de cada 10 cristianos que van a ser educados en estas instituciones es el que su fe permanece después. ¿Sí? Uno de cada 10. Entonces estamos hablando, y literalmente estas son estadísticas que el autor nos presenta en este libro. Uno de cada 10. Si tenemos 10 personas en una institución, 9 terminan completamente corrompidas o guiadas por filosofías, ideas completamente contrarias a nuestra fe, y solo uno de esos 10 se mantiene después de todo ese tiempo en esas instituciones. Y como nos va a decir el autor en este capítulo, es como jugar a la ruleta rusa. ¿Sí? Estás jugando literalmente con el destino, con el futuro de tus hijos cuando haces eso. Porque no hay evidencia que nos diga de que no, más bien los niños cristianos que son enviados a ser educados por el gobierno luego les va bien. ¿Sí? Aparte de que, escucha, el hecho de que haya maestros cristianos, eso no significa de que esos maestros no tienen que seguir una currícula. No tienen que seguir ciertos parámetros que adivina quién es el que da esos parámetros o esas instrucciones. El gobierno. El gobierno es el que da la currícula, es el que tiene en nuestro país un ministerio de educación que se dedica a definir cuáles son los parámetros de la educación. Y si tú lees los programas educativos, no tienen en cuenta a Dios, tienen más en cuenta a la Pachamama antes que a Dios, ¿sí? Tienen más en cuenta a la Virgen antes que a Dios, literalmente. Y en instituciones privadas, en nuestro contexto, el progresismo, por si acaso, está inundando esas instituciones. El día de hoy tú vas a encontrar literalmente niños, adolescentes, que son pro aborto, que están de acuerdo con el aborto, que están de acuerdo con toda la perversión del movimiento LGBT. Y eso es lo que está pasando en instituciones privadas, por si acaso. Ahora, escucha, como ya dije, no significa por si acaso de que estamos haciendo un llamado a encerrar a nuestros hijos en una burbuja, en un convento, en un monasterio, para que nunca salgan y nunca tengan contacto con nada, no. En la siguiente sesión, por si acaso, vamos a hablar del tema de la socialización y del tema de las relaciones sociales de nuestros hijos. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Salmos 27. El autor nos presenta este pasaje que creo que es muy importante, porque en Salmos 127, se nos va a presentar que Dios nos da a nuestros hijos como una herencia, como un regalo de parte de Él. Y el salmista va a presentar a nuestros hijos como saetas o flechas. ¿Sí? Las diferentes traducciones de la Biblia usan diferentes palabras. En la Reina Valera, si no me equivoco, se usa saetas, en otros se usan flechas. Y la idea en ese pasaje es la siguiente. En aquella época tú tenías soldados, los cuales tenían que prepararse para la batalla. Y estos soldados, escucha, se tomaban el tiempo para preparar sus flechas, sus saetas. Y se tomaban el tiempo necesario para perfeccionarlas, para que estén bien listas, para que cuando estén bien listas, entonces usarlas en la batalla. Y estos soldados sabían, y el autor nos dice esto, ¿sí? De que el destino de la nación dependía de eso, de que tu herramienta, tu arma, esté bien hecha, esté bien cuidada,
para que puedas tener la victoria en la guerra, ¿sí? Y es bien interesante que Dios nos presenta eso a nuestro, como una ilustración de cómo debemos ver a nuestros hijos. Hermano, sí, yo sé. Yo voy a enviar a mis hijos en su momento a que peleen la buena batalla, ¿sí? A que peleen la buena batalla. Pero como un buen soldado yo me voy a dedicar el tiempo que Dios me da para yo instruirlos, para yo prepararlos, para yo, ¿sí? Entrenarlos para que estén listos para eso. Y en su momento va a pasar. Yo sé, mis hijos se van a casar, en su momento tendrán que ir a la universidad, va a pasar. Llega el momento en el cual dejarán padre y madre. Y pero tengo que tomarme el tiempo para enviarlos. Entonces no se trata así de que tengo a mi hijo de 5 años y ya lo envío. ¿Sí? No, ¿en qué está preparado un niño de 5 años? ¿En qué está preparado, sí, un adolescente de 15 años? ¿Para luchar qué? No, tenemos que tomarnos el tiempo para prepararlos, para listarlos como una flecha, como un arma bien lista, para en su momento mandarla, para en su momento utilizarla. Y una vez más, estos soldados entendían de que el futuro de la nación dependía de esta preparación, de la preparación de sus armas. Ahora, después de esto, el autor nos va a presentar algunos argumentos que quizás algunos padres quieran utilizar, ¿sí? Como por ejemplo, algunos padres querrán utilizar a Daniel, por ejemplo, como un ejemplo, para decir de que viste Daniel, fue educado por los babilonios desde muy pequeño y se mantuvo firme en la fe, ¿sí? No te voy a negar de que eso es una realidad, ¿sí? Daniel fue educado por los babilonios, pero escucha, fue educado a la fuerza. Ese no era el diseño de Dios, ese no era el propósito de Dios. Daniel tuvo que ser educado y vivir en Babilonia por la desobediencia de sus padres. Entonces, ten cuidado, ¿sí? Con utilizar este tipo de pasajes. Aparte de que cuando tú lees el libro de Daniel vas a encontrar algo que es bien triste. Y es de que de todos los jóvenes que habían sido llevados a Babilonia, todos los jóvenes que habían sido llevados a Babilonia, por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor construye esa estatua a la que todos debían arrodillarse, ¿cuántos jóvenes de Israel que fueron llevados a Babilonia estuvieron dispuestos a decir, no, no nos vamos a inclinar ante esa estatua? ¿Cuántos? El libro de Daniel nos dice 3. Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Podríamos decir 4, quizás Daniel más, obviamente. Y escucha eso. Si tú conoces un poco de la historia del Antiguo Testamento, tú sabes que gran cantidad de judíos fueron llevados a Babilonia en cautiverio. Y hermano, de todos ellos, ¿cuántos estuvieron dispuestos a decir no nos vamos a arrodillar ante la estatua de Nabucodonosor? Solo 3. Algunos quizás quieran usar a José como un ejemplo de que alguien puede vivir en Egipto sin volverse egipcio, por así decirlo, sí. Pero eso no es así. Y una vez más, José fue llevado a Egipto no por su propia voluntad y sus padres no lo enviaron a Egipto, sino que fue llevado de manera involuntaria. Si él no quiso ir a Egipto, fue llevado como un esclavo. Fueron circunstancias extremas. Moisés también, no vamos a negar de que fue educado por los egipcios, pero ¿sabes qué tuvo que hacer Moisés para ser fiel a Dios? Rechazar y abandonar todo lo que había aprendido de los egipcios. Eso es lo que tuvo que hacer. Y aquí, hermanos, escucha bien esto. El autor sí dice esto, de que Dios en su misericordia, sí, en esas peores circunstancias en las que Daniel estuvo, en su gracia, mantuvo firmes a estos hombres, a Daniel, a José, a Moisés, a pesar de que tuvieron toda esa influencia. Yo personalmente he vivido eso, sí, por la gracia de Dios ahora estoy en el Evangelio, soy pastor, soy teólogo, y fui a la escuela, a las escuelas normales a las que los padres envían a sus hijos. Pero hermano, es la gracia de Dios. Pero escucha, no podemos usar la gracia de Dios para ser negligentes. Sí, Dios tuvo gracia de Daniel y de sus 3 amigos. Pero ¿qué pasó con todos los demás? Te recuerdo
de que después de 4 siglos, ¿sí?, de que los judíos habían sido influenciados por los egipcios, toda una generación va a morir en el desierto. Y si tú lees el libro de Éxodo vas a encontrar eso, de que era una generación la cual se quejaba, no confiaba en Dios y más bien querían volverse a Egipto. Entonces sí, Dios tuvo gracia, mostró gracia en algunos hombres, pero eso no significa de que nosotros ahora seamos negligentes y no cumplamos nuestras responsabilidades. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Si tú reconoces cuál es el estado de la educación en nuestra época, si tú entiendes, eres un hombre, una mujer entendida de los tiempos en los que vivimos, si sabes que nuestra sociedad lamentablemente está dominada por ideas humanistas, evolucionistas, progresistas, escucha, no tienes excusa como para decir de que enviaré a mi hijo, sí, que me lo eduquen otros. No, eso es una gran irresponsabilidad y negligencia de tu parte, porque este es el estado de la educación pública, esa simplemente es la realidad. ¿No me crees? Lee por favor la currícula, la malla curricular de nuestro Ministerio de Educación aquí en Bolivia. Léela y busca si tiene una cosmovisión cristiana, bíblica, no. Y vas a encontrar lo que hoy día te he expuesto, de que no hay neutralidad. Ignoran completamente a Dios, relegan completamente a Dios, e incluso más bien fomentan el paganismo, fomentan otro tipo de cosas. Entonces, hermanos, este es el estado de la educación pública. Espero les haya servido este estudio. Si tienen alguna consulta, voy a ver los comentarios. Si no, con eso voy a concluir la sesión el día de hoy. En 2 semanas nos vemos para seguir estudiando el libro de la educación de Israel Wayne. Espero les sea de bastante ayuda. Muchos padres se van a preguntar, ahora si yo educo a mis hijos, ¿qué onda con la socialización? Sí, mucha gente tiene eso. Ahora, ¿qué hacemos con la socialización? Los niños tienen que estar con niños, ¿sí? Para que crezcan sanos. Eso es lo que la gente cree. Bueno, en 2 semanas vamos a hablar de este tema, ¿sí? A ver si realmente eso es una realidad, ¿sí? De que los niños tienen que andar con niños para crecer sanos. Vamos a hablar de eso, así que les animo a estar atentos a la siguiente transmisión. Quiero anunciarles, hermanos, para los que no han podido pasar el curso de Teología Política, voy a dar el curso de Teología Política de manera virtual en el mes de enero, el 14 de enero, si no me equivoco, vamos a comenzar. Es un curso que dura 3 meses. Los que quieran información de cómo inscribirse y cómo ser parte de este curso que se va a dar de Teología Política en enero, por favor pueden comunicarse a la página de la iglesia, pueden mandarnos un mensaje en privado o comunicarse al número de nuestra iglesia también.